Imagínate por un segundo estar en medio del desierto más hostil del mundo, sin tecnología, sin infraestructura y con la misión imposible de crear el objeto más letal y perfecto de la historia humana. No estamos hablando de una simple caja de madera, sino de un dispositivo de ingeniería sagrada compuesto por 150 kilogramos de oro puro, estructurado en 3 capas de precisión milimétrica donde un error de cálculo del grosor de un cabello resultaba en una sentencia de muerte inmediata. ¿Cómo lograron unos esclavos recién liberados, cuyas manos solo sabían moldear ladrillos de barro, fabricar una obra maestra de orfebrería que hoy en día desafiaría a las máquinas CNC más avanzadas? En los próximos minutos, vamos a realizar una autopsia técnica de la Arca de la Alianza, revelando los materiales imposibles que la componían y los rituales de alto riesgo que la rodeaban. El margen de error era inexistente, fallar en un solo detalle significaba no salir con vida del lugar. Pero la gran incógnita que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos persiste: ¿dónde se encuentra hoy este artefacto de poder incalculable? Mantén tus ojos en la pantalla hasta el último segundo, porque la respuesta podría estar más cerca de lo que crees. Todo comienza en la cumbre del monte Sinaí, donde Moisés recibe un plano arquitectónico divino. No eran sugerencias, eran coordenadas matemáticas exactas. Sin embargo, el obstáculo inicial parecía insuperable: la mano de obra. Israel no era una nación de joyeros ni ingenieros, era un pueblo traumatizado por 4 siglos de trabajos forzados en Egipto. No tenían hornos de fundición, ni herramientas de calibración. ¿Cómo se soluciona la falta de décadas de entrenamiento técnico en un instante? La respuesta bíblica es fascinante y única en su tipo. Dios no envió un ejército ni un profeta para esta tarea, sino que seleccionó a un hombre llamado Bezalel, de la tribu de Judá, y le hizo una descarga de datos sobrenatural. Fue el primer ser humano descrito en las Escrituras como lleno del Espíritu de Dios, pero no para abrir mares o predecir el futuro, sino para manipular la materia. Se le otorgó una comprensión instantánea de la metalurgia avanzada, la gemología y el tallado de maderas preciosas, habilidades que a un maestro artesano le tomaría una vida perfeccionar. Junto a él, Oholiab fue designado como su mano derecha, formando el primer equipo de ingeniería sagrada de la historia. Pero incluso con el conocimiento perfecto, se enfrentaban al problema logístico de los materiales. ¿De dónde sacan unos fugitivos en el desierto toneladas de oro, plata y bronce para revestir un arca por dentro y por fuera? La respuesta reside en la noche de su huida. Los israelitas no escaparon con las manos vacías, realizaron el mayor cobro de deudas de la antigüedad. Aterrorizados por las 10 plagas sobrenaturales, los egipcios entregaron sus tesoros familiares, joyas y riquezas con tal de que el pueblo se fuera. No fue un robo, fue la indemnización acumulada por 400 años de esclavitud no remunerada. La cantidad de oro donado fue tan obscena que Moisés tuvo que emitir una orden oficial para detener las ofrendas porque el campamento estaba literalmente inundado de metales preciosos. Si te está fascinando descubrir los secretos tecnológicos y espirituales de la antigüedad, este es el momento exacto para suscribirte al canal y darle like al video. No querrás perderte las revelaciones arqueológicas que estamos a punto de desenterrar. La lista de materiales, sin embargo, incluía elementos que desafiaban la lógica geográfica. Dios exigió madera de acacia, una especie extremadamente resistente y densa que crece en el Sinaí, ideal para soportar el paso de los siglos sin degradarse. Pero lo verdaderamente desconcertante eran los textiles solicitados: lino fino y telas teñidas de azul, carmesí y, sobre todo, púrpura. En el mundo antiguo, el tinte púrpura se extraía de un molusco marino llamado murex, y se necesitaban miles de ellos para obtener un solo gramo de tinte. Era una sustancia más valiosa que el propio oro, reservada exclusivamente para la realeza. Que un pueblo nómada tuviera acceso a kilómetros de hilo de este color sugiere que saquearon los guardarropas de la élite egipcia y sus rutas comerciales con los fenicios antes de partir. Con todos los componentes reunidos, Bezalel comenzó el ensamblaje de un objeto que funcionaría como un reactor nuclear espiritual. La primera regla era la precisión dimensional: 1,15 metros de largo por 70 centímetros de ancho y alto. Utilizando técnicas de medición egipcias, probablemente basadas en cuerdas anudadas para mantener la geometría perfecta, cortaron la madera base. Pero el verdadero desafío técnico, el que podía costarles la vida, era el revestimiento. El oro puro es un metal blando, y Bezalel tuvo que martillarlo hasta conseguir láminas perfectas,
ni muy gruesas para no añadir peso innecesario, ni muy finas para no romperse, fijándolas con una maestría que eliminaba cualquier brecha de aire. La estructura final era un sándwich de 3 capas, oro, madera y oro. Esto resultaba en un objeto de aproximadamente 150 kilogramos que requería una fuerza sobrehumana para ser movido. Pero aquí es donde la ciencia moderna entra en juego y las cosas se ponen extrañas. Esta configuración de conductor, oro, aislante, madera, y conductor, oro, es exactamente la definición técnica de un condensador eléctrico o botella de Leyden. Si la arca acumulaba electricidad estática por la fricción del aire seco del desierto y las telas, podía almacenar una carga de alto voltaje. Los querubines en la tapa, con sus alas extendidas casi tocándose, actuarían teóricamente como los polos de una bobina, listos para liberar una descarga masiva. Esto nos lleva a una teoría escalofriante. Tocar el arca sin la toma de tierra adecuada o sin el aislamiento correcto podría resultar en una electrocución de miles de voltios. Para Bezalel, era una instrucción divina. Para un físico moderno, es un diagrama de circuito peligroso. Una vez terminada la estructura, faltaba lo más importante, el núcleo del reactor, los objetos que se depositarían en su interior. No eran simples recuerdos, eran evidencias judiciales de la relación entre el hombre y lo divino. Lo primero fueron las tablas de la ley, pero no las originales, ya que esas fueron destrozadas por Moisés al ver al pueblo adorando al becerro de oro. Las que reposaban en el arca eran la segunda edición, reescritas tras el arrepentimiento. Junto a las tablas de piedra, se colocó un objeto que desafiaba la biología, la vara de Aarón. Durante una disputa por el liderazgo, 12 varas de madera seca fueron dejadas ante la presencia divina. Al amanecer, solo la vara de Aarón había resucitado biológicamente, brotando hojas, flores y almendras maduras en un ciclo acelerado de una sola noche. Y finalmente, el maná, el pan del cielo. Este alimento tenía una propiedad peculiar. Se pudría en 24 horas si no se consumía, pero la muestra guardada dentro del arca se mantuvo incorruptible, desafiando las leyes de la descomposición orgánica y bacteriana durante siglos, como un testimonio eterno de la provisión sobrenatural. Mover este artefacto requería un protocolo de seguridad nivel militar. No era un mueble, era una zona de exclusión móvil. Solo los levitas del clan de Kohath tenían la autorización de seguridad para el transporte, y aún así, el proceso previo era extenuante, días de purificación, lavados con cenizas específicas, abstinencia total y sacrificios. Un error en el protocolo no solo ponía en riesgo al portador, sino que podía desatar una plaga sobre todo el campamento. Antes de moverla, los sacerdotes la cubrían con el velo del templo, pieles de tejón y un paño azul, ocultándola de la vista. Nadie podía verla y vivir. La tragedia de Usa ilustra brutalmente la intolerancia del arca a la negligencia. Años después, el rey David intentó moverla usando una carreta nueva impulsada por bueyes, ignorando la instrucción explícita de transportarla sobre hombros humanos. Cuando los animales tropezaron y el arca se inclinó, Usa reaccionó por instinto para evitar que cayera. Fue un acto reflejo, sin malicia, pero la física de la santidad no perdona. Al hacer contacto, Usa cayó fulminado al instante. Esto nos enseña que la sinceridad no reemplaza la obediencia a las leyes establecidas, la energía contenida allí no hacía excepciones. Pero el arca tenía una doble función, también era un arma de guerra psicológica y física. Cuando Israel marchaba a la batalla, la presencia del arca garantizaba dos cosas, una moral inquebrantable en sus tropas y un terror sobrenatural en los enemigos. El caso más famoso es Jericó. La estrategia no fue un asedio convencional, sino una resonancia acústica orquestada. Dieron vueltas durante 6 días en silencio total, acumulando tensión. El séptimo día, el sonido sincronizado de miles de gritos y 7 trombetas de cuerno de carnero creó una onda de choque. Las excavaciones arqueológicas en la actual Tele Sultán confirman que los muros de Jericó no fueron derribados hacia adentro por arietes, sino que cayeron hacia afuera, como si una fuerza interna los hubiera empujado, permitiendo a los israelitas subir directamente sobre los escombros. Existe una correlación fascinante entre la estructura de condensador del arca y este evento. Algunos teóricos sugieren que la vibración sónica, combinada con la carga electrostática acumulada en el arca durante los días de marcha en el clima seco,
pudo haber liberado una descarga de energía dirigida o un fenómeno de resonancia destructiva que licuó los cimientos de adobe de la muralla. Sin embargo, el artefacto no era un amuleto mágico automático. Cuando Israel lo usó como un talismán de la suerte estando en pecado, no solo perdieron la batalla y 30.000 soldados, sino que el arca misma fue capturada por los filisteos, demostrando que el poder no residía en la caja, sino en la conexión con la fuente divina. El momento de mayor tensión anual ocurría durante el Yom Kippur, el día de la expiación. Era el único día del calendario en el que el sumo sacerdote podía cruzar el velo y entrar al lugar santísimo. La preparación era un aislamiento similar a una cuarentena médica. El sacerdote debía entrar con un incensario humeante, creando una densa nube de humo aromático. Esto no era teatralidad, era un escudo. La nube debía interponerse entre sus ojos y la luz cegadora de la presencia divina, la Sejiná, sobre el propiciatorio. Si la nube no era lo suficientemente densa, moría. Entraba solo, con el sonido de las campanillas en su borde como única señal de vida para los que esperaban afuera, aterrorizados de que el sonido cesara. Y entonces, tras siglos de ser el centro del universo religioso de Israel, la arca se desvanece de la historia en el año 586 a.C., cuando los babilonios arrasan Jerusalén. Aquí comienza el mayor misterio arqueológico de todos los tiempos. La teoría de la destrucción babilónica tiene un agujero enorme. Los escribas de Nabucodonosor registraban cada cuchara de oro robada, pero la arca no aparece en sus inventarios de botín. Esto alimenta la hipótesis de que fue escondida en el laberinto de túneles bajo el monte del templo justo antes del asedio. En 1981, el rabino Yehuda Hetz afirmó haber localizado la cámara secreta, pero las tensiones políticas obligaron a sellar el túnel con hormigón antes de que pudiera verificarlo.